puede servirles después para repasar. Bien, entonces, ¿qué consultas tienen? ¿Alguno, si me hace el favor de leerme las consultas que hay? Así yo no tengo que andar agachándome porque la luz me tapa la cara, me encandila, mejor dicho, y no veo, no puedo leer. Bueno, a ver, ¿de qué quieren repasar? Por ejemplo, de geometría, de sucesiones, de álgebras de Boole. ¿De qué quieren? ¿Quieren una consulta de la última etapa o de, digamos, de lo que corresponde al primer parcial? ¿Qué les parece? Si no tienen una pregunta concreta, me dicen de qué quiere que invente algo. Pueden escribirlo por chat o me cuentan. Abren micrófono y me cuentan. ¿Me lo podrías dictar? ¿Me lo podrías dictar? Del 5 de combinatoria. A ver, si podés abrir el micrófono, dale. Si no que algún compañero, o escribilo, yo lo miro, me agacho y lo miro. Ahí está, profe, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bien. El punto 5A dice, ¿cuántos enteros entre el 0 y el 200 inclusive son divisibles por 5? Y después hay otros incisos. ¿Cuántos enteros entre 0 y 200? Inclusive Sí. son divisibles por 5. Bien. Entonces, lo que te está diciendo es que los números pueden ser de una cifra, ¿está bien? De dos cifras, todos ellos entran. Y ahora algunos de tres cifras. ¿Por qué digo algunos de tres cifras? Porque el último número de tres cifras es el 200, ¿no es cierto? O sea que tienen que ser menores o iguales que 200. Los X, vamos a pensar, los números N que estás buscando tienen que ser menores o iguales que 200 y si son de tres cifras, ¿cómo es un número de tres cifras? Y bueno, acá tiene que tener una, dos y tres, porque lo vamos a hacer por casos, ¿saben? Lo vamos a hacer por casos. Bueno, entonces, para que sea menor o igual que 200, entonces, acá, ¿qué puede haber? Y acá puede haber un 1, y acá puede haber cualquier otro número, y acá cualquier otro número. ¿Está bien? El último lo vamos a dejar para el 200. Entonces vamos a pensar, primero, cuánto de una cifra, cuánto de dos cifras, y después vamos a contar los de tres cifras que pueden ser. ¿Entendido? Ahora, acordémonos cuando un número es divisible por 5. Un número es divisible por 5 si su última cifra es 5 o 0. ¿Está bien? Un número es divisible por 5, cualquiera sea la cantidad de cifras que él tuviere, si la última cifra, es decir, la cifra de las unidades, hablando con propiedad, es 0 o 5. Entonces, ¿de cuántas maneras acá tendría que tener un 0 o acá tendría que tener un 5? Un número de dos cifras, acá tendría que tener un 0 o acá tendría que tener un 5. ¿Está bien? Ya, bueno, entonces, para los números de una cifra, lo único que puede ser es el 0 o el 5. ¿Está bien? Entonces, primera, una cifra.
¿Cuántos candidatos tenemos para una cifra? 2, porque terminan en 0 o en 5. Entonces, si termina en 0 es el 0 y si termina en 5 es el 5. De una cifra hay 2. De 2 cifras. Adelante, para que el número sea de 2 cifras, acuérdense que ustedes pueden elegir las cifras dentro de los dígitos, ¿no es cierto? Los dígitos son el 0, el 1, el 2, el 3, hasta que llegamos al 9. Ahora, para que el número sea de 2 cifras, está prohibido que sea 0 la primera cifra, ¿no? Porque el número, como número entero, 0, 0, 3, no es un número entero de 2 cifras, es un número de una sola cifra, es el número 3. Esto andaría bien, por ejemplo, para un número de teléfono o algo por el estilo, ¿no? Pero entonces, para fabricar un número de 2 cifras, yo puedo elegir la cifra de las decenas de entre el 1 y el 9. Por lo tanto, acá tengo 9 dígitos. Tengo que sacar el dígito 0. Entonces, acá, para fabricar los de 2 cifras, acá tenemos 9 posibilidades por el 1 que tiene el 0, ¿no? Porque acá puse el 0. A ver, esto no queda bien. Acá puedo poner 9 cualquiera, para que se entienda. Acá puede ir cualquier número adelante, como decena. Y atrás tengo que poner el 0. Más esta situación, que termina en 5, y acá adelante puede ir cualquiera. Entonces son 9 más 9. Ahora, ¿qué pasa con los de 3 cifras? Acá vamos a tener que pensar un poco más. ¿Por qué digo que vamos a tener que pensar un poco más? Porque acá nosotros podemos poner el 200 va a aumentar un 1, pero ahora vamos a buscar los números de 3 cifras que son más chicos que 200. Entonces, ¿qué puede venir acá? Y acá adelante, 0 no puede ser. Sí podría ser el 1, ¿está bien? Es decir, yo podría poner el 1. Después, acá puedo poner cualquier cifra. Cualquier cifra entre 0 y 9. Es decir, ahí tengo 10 candidatos a poner en este lugar. Y acá, ¿cuáles candidatos tengo? Y bueno, tiene que terminar en 0 o en 5. ¿Está bien? Entonces acá tengo 2 candidatos a poner. Entonces, para fabricar los números de 3 cifras más chicos que el número 200, ahora estoy pensando en los más chicos que el 200, puede ser un 1 adelante, 10 candidatos para atrás, porque pueden ser cualquiera de estos números, pero atrás tengo que poner o 0 o 5, ¿no? Hay 3 cifras, entonces vamos a imaginarlo. Acá puedo poner los que terminan en 0, pensar en los que terminan en 0 o que terminan en 5. Porque siempre un número va a ser divisible por 5 si la unidad es 0 o 5. Entonces, acá va a tener que venir forzosamente el número 1. Porque no llego a 200. El 200 lo voy a sumar después. Y acá, ¿qué candidatos tengo? 10 candidatos. 10 candidatos. Acá igual, 10 candidatos. Por lo tanto, estos números, que son 100 algo terminando en 0, o 100 algo terminando en 5, son 10 más 10. Y a estos dos le tengo que sumar el número 200, porque el 200 está admitido, ¿no? Menor o igual. Yo, en el razonamiento anterior, lo que hice fue estrictamente menor que 200. ¿Está bien? Este es el razonamiento para menor que 200. Ahora vamos a incorporar
el 200. El 200 es uno solo, o sea, más 1. Entonces, ¿qué tenemos? De una cifra, 2. De 2 cifras al final son 18. De 3 cifras son 21. Entonces, el número buscado es la suma de estas situaciones. 2 para los de una cifra, 18 para los de 2 cifras y 21 para los de 3 cifras menores o iguales que 200. Bueno, acá tengo que hacer, sumar, o sea que esto me da 20 más 21 son 41. ¿Entendido esto? Pues ya, profe, gracias. Sí, sí, la voy a subir después. Les doy la dirección. Bueno, ¿qué otra parte tenía esto? El punto B dice, ¿cuántos enteros de 3 cifras tienen dígitos distintos? No tiene nada que ver con esto. ¿No? No, no. O sea, es el punto 5B. Bueno, no es decir, no sigue siendo de 5 cifras, perdón, divisibles por 5. Ahora me pregunta de 3 cifras. Claro, ¿cuántos enteros de 3 cifras tienen dígitos distintos? Bueno, entonces ustedes tienen que elegir entre el 0, el 1, el 2, el 3. A propósito, escribo todo. 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Está bien? Entonces, entero de 3 cifras. De cifras distintas. Y enteros de 3 cifras y todas distintas. Vamos a poner, simplificar el enunciado. Y todas distintas. Bien, entonces, lo que vale lo mismo que dije hace un momentito. Acá adelante está prohibido ser el 0. 0 no va. No va porque si el número es de 3 cifras, acá adelante no puede venir 0. ¿Cuántos candidatos tengo acá para poner si el 0 no puede ser? Y bueno, los candidatos son 9. Ahora, ya usé una cifra acá. Ya usé un candidato acá. Ese candidato a número no se puede repetir. ¿Por qué? Porque ya está usado y me pidieron que todas las cifras fueran distintas. Ahora, lo que pasa es que usé una de los 10 candidatos posibles que tenía, salvo el 0, no jugaba en la primera, pero ahora sí puede jugar en la segunda. Entonces, acá voy a tener 9 candidatos. ¿Cuántos usé ya? Bueno, usé uno y usé otro para ocupar este segundo lugar. ¿Está bien? Piensen que los números son como si llenaran casilleritos. Va en la cifra de las centenas, va un número. ¿Qué número va? Cualquiera de los dígitos salvo el 0, por eso son 9. En la cifra de las decenas, el segundo casillero, va un número distinto de los anteriores. Entonces, como ya usé 1 acá adelante, uno diría, bueno, pero tenés 8, pero no, porque ahora empieza a jugar el 0. El 0 puede venir acá, o sea que son 9. Y acá atrás, ¿cuántos va a haber? Y acá atrás puede ir, de los 10 que tenía, ya usé 2, o sea que me quedan 8 candidatos. ¿Está bien? Es decir, 9 para adelante, 9 para la segunda, y ya, como usamos 2, de los 10 que tengo 8. ¿Está bien? Así voy a fabricar un número con todas las cifras distintas. Es igual. El problema es elegir, ¿no? Elegir entre 10 objetos es con la condición, ¿no? Con la condición de que acá no puede estar el 0. Ahora, como acá elegí uno, entonces no vuelvo a tener 10, porque ya hay uno que ya está ocupando este lugar. ¿Está bien? Entonces me quedan 9 para elegir.
¿Por qué digo que me quedan 9? Y bueno, porque se incorpora el 0. Ahora, fíjense que de 10 que tenían, si usaron 1, tienen 9. Por eso se repite el 9. ¿Está bien? Si hubieran tenido, si se hubiera permitido el 0 adelante, hubiera sido 10, 9, 8. ¿Está bien? Pero acá es 9, 9, 8 porque el 0 adelante no puede estar. Puede ser que algún alumno lo piense parecido a que, como por casos. Bueno, ¿cuántos tengo que empiezan en 1? ¿Cuántos tengo que empiezan en 2? ¿Cuántos tengo que empiezan en 3? Etcétera, etcétera. Hasta llegar a 9. Bueno, hubiera sido igual. Porque fíjense que si pienso, ¿cuántos empiezan en 8? Perdón, ¿cuántos empiezan en 1? Fijo. Tengo que llenar estos casilleros. Voy a hacer 2 casitos para que se den cuenta. Bueno, si acá está el 1 ya no juega. Entonces, si el 1 no juega, si este 1 no juega, porque lo tengo ya fijo en la primera posición, es decir, en las centenas, entonces en las decenas puede ir cualquiera de los otros. ¿Y qué es cualquiera de los otros? Y bueno, me quedaron de los 10, que son los dígitos, al sacar el 1 me quedan 9. Entonces vendrían 9 acá. Bueno, ya hay uno que lo puse acá. Entonces ese 1 que lo puse acá no juega más. Y tampoco juega el 1. Entonces ya hay 2 que no juegan, entonces viene el 8. Bueno, a eso le tengo que sumar cuando empiecen en 2. Y se dan cuenta que van a tener 9 por 8 acá atrás. Y bueno, ¿y qué pasa? Van a tener que sumar todos. Y bueno, ¿cuántos son todos? Y bueno, los que empiezan en 1, más los que empiezan en 2, más los que empiezan en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8, 9. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 veces lo que tengo acá adelante, que es la manera que lo hice acá arriba. Es decir, a veces lo pensamos por casos y a veces también este ejercicio sencillo se puede pensar como un problema de multiplicación. ¿Se entendió las dos formas que podrían haberlo razonado? ¿Se Sí, sí, se entendió? entendió. Sí, sí. Bueno, esa es la pregunta Ese B es el punto B. Y del ahora el 5. C dice, ¿cuántos enteros de 3 cifras contienen el dígito 7? Bien. Ah, bueno, eso es justo lo que no tendría que haber borrado. Bueno, no importa. ¿Cuántos tienen el 7? Yo soy media fanática de hacer las cosas por caso. En 3 cifras tienen el dígito 7. 0, 1, 2, 3. Está el 7, 4, 7, 8, 9. ¿Está bien? No dice que la cifra, fíjense que acá no habla para nada que se puedan repetir o no. ¿Sí? No se habla para nada que se pueda repetir o no. O sea que si no me prohíben la repetición, la tengo que aceptar. Es decir, yo podría tener el 777. ¿Está bien? Podría tener el 277. ¿Está bien? Es decir, como no dice, si no dice que no se repita, puede repetirse. Entonces, ¿yo saben cómo lo voy a pensar? Lo voy a pensar que tenga, lo voy a hacer por casos. Que el 7 esté acá, que el 7 esté acá, o que el 7 esté acá. Vamos a ver qué pasa. Que el 7 esté en las centenas. Ya tengo el 7 en las centenas. ¿De cuántas maneras puede ocuparse este lugar? Como no me dijeron que no pueden repetirse, acá hay 10 posibilidades. Y acá hay 10 posibilidades.
Porque fíjense que el 0 puede estar perfectamente, puede estar el 7 también, puede estar cualquier número, cualquier dígito. Entonces, con el 7 en la primera tenemos esta cantidad. ¿Qué quiere decir? Tenemos 10 por 10. Con el 7 en la primera. Con el 7 en la segunda. Como el número tiene que ser entero de 3 cifras, acá no podemos poner el 0. Acá no podemos poner el 0. Entonces, si saco el 0 de jugar, me quedan 9 posibilidades. Entonces, acá hay 9 posibilidades para poner. Y acá atrás hay 10 posibilidades para poner. ¿Está bien? Si estamos en la segunda cifra con el 7, adelante, es decir, en la cifra de las centenas, pueden ir 9 números, cualquiera, que no sea el 0. ¿Y qué puede venir en la cifra de las unidades? Cualquier número, o sea que son 9 por 10. ¿Qué pasa si el 7 está en la cifra de las unidades? En la posición unidad. Y acá tengo el mismo inconveniente. Acá no puede venir el 0, por lo tanto hay 9 para elegir, porque el 0 no lo puedo elegir. Y acá puede venir cualquiera de los números que se me ocurra, elegidos entre los dígitos, que son 10. Por lo tanto, acá también me da 9 por 10. Bueno, entonces tenemos o que el número empiece con 7, o que el número tenga el 7 en el medio, en las decenas, o que el número tenga el 7 en las unidades. Entonces, acá tenemos 10 por 10 más 9 por 10 más 9 por 10. Entonces, el número total, el número buscado, es 10 por 10, bueno, ya saben que 100, más 2 veces 9 por 10. Es decir, va a ser 100 más 90 por 280. Y esa es la cantidad. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, joya, profe. Genial. Vieron, muchas veces hacemos, a veces es más fácil enfocar estos ejercicios pensando por casos, ¿eh? Y acuérdense que cuando uno habla de que va a estar resolviendo o esto o el otro o lo otro, lo que tengo que hacer es la suma de los casos que obtuve. Cuando el 7 estaba en la primera, cuando el 7 estaba en la segunda, cuando el 7 estaba en la tercera. Entonces es o me pasa esto, o me pasa esto, o me pasa eso. Entonces esas instancias las debo sumar. ¿Está bien? Las debo sumar. Y esto, con esto son independientes porque estamos admitiendo en este caso que los números se podían repetir. Por eso podía ser 10 por 10. Fíjense que en el previo a este, en uno de los anteriores, no se podían repetir. Entonces, por eso es que fuimos disminuyendo la cantidad de números que podían jugar en una cifra o en otra. Profe, te dicto el último punto. Bueno, dale. Dice, ¿cuántos enteros de 3 cifras no contienen el dígito 0? ¿Cuántos no contienen el dígito 0? Sí. Bueno, entonces si el dígito 0 no está, lo borramos del mapa. Es decir, tengo que llenar 3 casilleros y eligiendo las cifras de quiénes. Entre esos. ¿Está bien? Si no tienen al 0 en ningún lugar, entonces no tienen el 0. De 3 cifras que no tienen el 0. Entonces, si no tienen el 0 no juega. Tampoco me dicen que no se puedan repetir. Entonces, acá tengo 9 posibilidades para el primer casillero, 9 para el segundo, 9 para el tercero. Es decir, el número puede ser 333, puede ser 941, ¿está bien? Puede ser 999. Es decir,
todos los números que se te ocurran, pero es 9 por 9 por 9, porque no me dijeron que no se podían repetir, lo único que me dicen es que no tienen al cero. Entonces, si el cero no juega, tengo para elegir entre los 9 dígitos sin el cero. Entonces va a ser 9 por 9 por 9. Genial. Una última duda con el punto 7. Bien, a ver, hay un chico que pide algo, 5 de combinatoria, a ver. Ah, El que está estamos bien. viendo ahora. No, está bien, está bien. No, a ver qué es el punto 7, Julián. El punto 7 tengo una duda porque dice, dado los conjuntos A, bueno, me detalla los conjuntos, me dice, ¿cuántas funciones inyectivas hay con No, dominio A ustedes y no saben codominio B? funciones. Perdóname, no saben inyectivas, o sea que se lo Por pasas. eso, esa era mi pregunta, si lo teníamos que hacer o no. No. Bien, perfecto. Bueno, no tengo más dudas, profe. Gracias. ¿Qué otro chico? ¿Ninguna duda más? ¿19B de sumatoria? ¿Me lo dictás, por favor? Sí, profe, lo busco y te lo dicto. Un poquito más fuerte, ¿puedes hablar? Sí, sí. ¿Se escucha? Ahora sí. Ahora lo busco y te lo dicto. Bien, Rubio. Ah, Dice, escribir las siguientes sumas utilizando la notación sigma. Sí. Em, bueno, en el B, que es en el que tenía dudas, dice 1 - 1 más 1 menos 1 más 1 menos 1 más 1 1 menos 1 más 1 menos 1. más 1 ¿Hasta dónde? menos 1 más 1. Ahí termina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Está bien? Sí, está bien. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que nosotros vimos y la manera de obtener una sucesión alternada con unos y menos uno, ¿no? Para tener 1 menos 1 sueltitas, ¿no? 1 menos 1, es decir, así siguiendo una sucesión alternada de 1 y menos 1 o de menos 1 y 1, eran potencias de 1, perdón, potencias de menos 1, potencias de menos 1. ¿Está bien? Entonces, sabíamos que si esta la llamo, supongamos, si esto lo llamo a sub 1, a esto lo llamo a sub 2, a esto lo llamo a sub 3 y a esto lo llamo a sub 4 y así sigue, era distinto a que si esto era sub 1, o si quieren B1, esto B2, esto B3 y así sigue, ¿no? Acá vendí un 1, menos 1, etc. Una cosa es empezar en 1 positivo y otra cosa es empezar en menos 1. Entonces tenemos que buscarle la forma, en esta situación, a cuando quiero que empiece en 1. Entonces, para que empiece en 1, el menos 1 tiene que estar elevado, si yo quiero que a sub 1 me dé 1, el menos 1 tiene que estar elevado, por ejemplo, al cuadrado, ¿no? Entonces, porque menos 1 al cuadrado es positivo. Si a sub 2 quiero que me dé menos 1 como resultado, el menos 1, por ejemplo, podría estar elevado al cubo, ¿no? Entonces, es una de las maneras más prácticas de pensarlo. En A sub 3, que queremos que nos dé 1, fíjense que podría ser menos 1 a la cuarta.
Es decir, que si miro el índice y miro el exponente, acá yo podría decir que esto es menos 1 a la 1 más 1. Este resultado es menos 1 a la 2 más 1. Este resultado es menos 1 a la 3 más 1. Es decir, que para obtener alternativamente menos 1, 1, menos 1, 1, pero empezando en el 1, es decir, 1 menos 1, 1 menos 1, entonces al elemento, fíjense que acá tienen un 1 y acá también. Acá tienen un 2 y acá también. Acá tienen un 3 y acá también. Es decir, que el AN que me va a dar esta expresión va a ser menos 1 a la n más 1. A ver, probemos. A ver si están de acuerdo. Si n vale 1, me queda 1 más 1, 2. Menos 1 al cuadrado efectivamente me da 1. Si n vale 2, menos 1 a la 2 más 1 es menos 1 al cubo. Vale menos 1. Para n igual a 3, va a ser menos 1 a la 3 más 1, que es menos 1 a la cuarta, que me da 1. Y entonces, si nosotros queremos escribir así, este es A1 para esta sucesión, este es A2, este es A3, este es A4, este es A5, este es A6 y este es A7. Entonces, lo que yo tengo que hacer es escribir la suma de los 7 primeros términos de esa sucesión. Entonces, lo importante fue determinar cuál sucesión de las potencias de 1 quería encontrar. Quiero encontrar la sucesión de las potencias de 1 que comienzan en 1 positivo. ¿No? Entonces, las sucesivas potencias de menos 1, bien, creo que dije de 1. Las sucesivas potencias de menos 1 para tener 1 menos 1, 1 menos 1, se pueden obtener haciendo que a sub n es menos 1 a la n más 1. Bueno, entonces, nosotros queremos sumar desde la a sub 1 hasta la a sub 7. Entonces voy a escribir la suma desde i igual 1 a 7 de menos 1 elevado a la i más 1. Si dudan, ahora la desarrollan. Entonces, ¿qué quiere decir extender o desarrollar la sumatoria? Y le damos los valores ahí que varían de 1 a 7. Entonces va a ser menos 1 a la 1 más 1. Más menos 1 a la 2 más 1. Porque acá el que cambia es el i, ¿no? Y así sigo. Entonces, a ver, ¿qué me está dando aquí? Acá me va a dar menos 1 al cuadrado. Acá me va a dar menos 1 al cubo. Lo que sigue va a ser menos 1 a la 3 más 1. ¿Sí? Es decir, es menos 1 a la cuarta. Y así voy a seguir hasta obtener menos 1 a la 7 más 1, menos 1 a la 7 más 1, que es menos 1 a la octava. ¿Está bien? Y entonces, fíjense que están teniendo 1 menos 1 más 1 menos 1 más 1 menos 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Sí, también podrías inicializar en sí, está bien, estoy leyendo lo que puso Zárate y lo que puso Gianfranco. Sí, también, si inicializas en 0, entonces si inicializas en 0, terminas en 6. Gianfranco. Y el otro chico dijo desde 2 hasta 8, está bien.
de 2 a 8 y lo pusiste a la n, supongo. ¿Sí? Es decir, ¿se acuerdan que la otra vez trabajamos eso? Que si uno cambiaba el inicio, si uno tiene una selección A sub i y la inicializaba en algún lugar, por ejemplo, de 0 hasta h, y después quería inicializar la misma sumatoria, pero en lugar de A sub i, desde 1, la quería inicializar en 1, entonces tenía que buscar la relación que había entre el término general A sub i y el inicio y el final. Entonces, si yo acá cambiaba, entonces yo quiero que esta suma me dé A sub 0 más A sub 1 más A sub h. Bueno, me dé A sub h. Y si esta suma, acá vamos a poner A sub no sé qué. Ahora vamos a ver qué. Si yo quiero que esa suma me dé lo mismo, entonces acá yo voy a tener que poner, para que acá me dé 0, acá voy a, fíjate, y acá quiero que me dé a 1, entonces lo que tengo que poner acá va a tener que ser j menos 1. ¿Por qué? Porque el primero es cuando 1 menos 1, 1 menos 1 me da 0. 2 menos 1 me da 1. Entonces acá voy a poner j menos 1. ¿Para qué? Para obtener lo mismo que tiene esa. ¿Y a dónde voy a terminar? Y bueno, si yo quiero que el último me dé a h, si el último me tiene que dar a sub h, entonces acá voy a tener que poner a sub h menos 1 para que me dé h. Entonces j menos 1 me tiene que dar h. Entonces, ¿cuánto va a tener que valer j? El j final va a tener que ser h más 1. Entonces, el que va acá arriba va a tener que ser h más 1. Entonces, estoy escribiendo lo mismo, pero de otra manera. Cambié el límite inferior, el límite superior de la sumatoria, y también modifiqué la estructura del término general de la sumatoria. Si modifico el inicio, tengo que modificar también el límite superior del índice y también tengo que modificar el general. Es decir, cambié I por I más por J por el 1. Entonces, si acá empezábamos en 0 y acá empiezo en 1, el I lo cambio por J menos 1 en el general. El otro chico lo que hizo, en lugar de empezar en 1, empezó en 2. ¿Está bien? Con respecto a la que yo había puesto. Entonces, como empezó en 2, tiene que subir 1 a 8. ¿Está bien? Es lo mismo. No hay... Sí, el I se puede inicializar en 0, pero si inicializas en 0, te produce un cambio, ¿ves? Si inicializas en 0, entonces, y yo acá había inicializado en 1, entonces es al revés. ¿Está bien? O sea, acá decía J más, bueno, I más 1 acá tiene que decir, bueno, hay un lío de letras, ¿no? Entonces, porque acá es J y acá es I. ¿Está bien? Si no te equivocas, es J menos 1. Es J más 1. Lo mismo. Se puede inicializar en 0. Se puede inicializar en 0. Entonces, el A sub 1, fíjate que sería el A sub 1 acá. Como nosotros llamamos A sub 0, A sub 1, bueno, entonces hay que sumarle 1 al exponente. Profe, entonces del 1 al 7 que hizo en el sigma del pizarrón de la derecha es el exponente, entonces, que es el que va cambiando. Sí, es el exponente. Es el exponente de menos 1. Vos necesitas que el A sub 1 te dé positivo, ¿no? El A Sí. sub 1 te dé positivo el 1.
Entonces lo necesitas al cuadrado. Sí. Yo empecé con el cuadrado. Hay otro chico, pareciera que dijo que quería que le empezara en 0, entonces hubiera sido -1, pero es otra situación. Que hubiera dado lo mismo. A ver. Esto considerando el A1 igual a 1. Entonces, si alguien empezó en B0, ustedes quieren que esto sea B0. El -1 sea B1. Le cambio la letra y todo para que no sea mentido. Acá tienen un 1. Esto quieren que sea B2. ¿Está bien? Entonces, yo acá, si los nombro con el 0, entonces está claro que B0, que me da 1, es lo mismo que tener -1 a la 0. B1, que es -1, como dato, lo puedo escribir como -1 a la 1. B2, que es el 1, va a ser -1 al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, si inicializo en 0, entonces el exponente anda igual que el índice. ¿Está bien? Ahora, si yo empiezo acá con B0, si esto es B0 y esto es B1, esto es B2, esto es B3, esto es B4, este que está acá es B5 y este es B6. Entonces, lo mismo lo puedo escribir, Claro, ya entendí, profe. obviamente que de otra manera. Entonces lo voy a poder escribir como la suma desde J igual 0 hasta ¿dónde? Hasta 6, de -1 a la J. ¿Está bien? Empiezo en 0, termino en 6, también tengo 7 términos, porque de 0 a 6 hay 7 números, y -1 a la J. ¿Por qué a la J? Y bueno, porque cuando vale 0, esto me queda -1 a la 0, más -1 a la primera, más -1 al cuadrado, más así siguiendo hasta -1 a la sexta. ¿Y ahora qué es? ¿Qué es -1 a la 0? -1 a la 0 es 1. ¿Qué es -1 a la primera? -1. ¿Qué es -1 al cuadrado? 1. Y así va a ser -1 al cubo, va a ser -1, hasta que al final, -1 a la sexta es 1. ¿Y cuántos términos tengo acá? 7 términos. Que son los mismos. Lo único que he usado otra fórmula para expresar las sucesivas potencias de 1. Entonces ven que hay un corrimiento. Acá, si empiezo en 0 y termino en H, que es lo que pasa acá en la sucesión con los B, empiezo en 0 y termino en 6. ¿Y qué pongo? Pongo la subir. En el otro que yo empezaba en 1, bueno, el término general era distinto. Empezaba en 1 y terminaba en 7. Acá está. Empezaba en 1 y terminaba en 7. Bueno, yo usé empezando en 2 las potencias. Para que le quedara, ¿por qué? Porque yo necesitaba tener algo que fuera par empezando en 1. Y bueno, entonces si empezaba en 1, el primer par que tengo era, podría haber puesto, estoy de acuerdo que acá podría haber puesto I menos 1, o podría haber puesto I más 1. Son dos maneras. Ensáyenlo ustedes, no lo voy a repetir yo, que también hubiera dado lo mismo si ustedes hacían la suma desde I igual 1 a 7, de -1 a la I menos 1. Prueben esta. Si I vale 1, acá les queda 0. Si I vale 2, acá les queda 1. Da lo mismo. ¿Se entiende eso? Sí, profe, se entiende. Bien. Yo pensaba que era de otra forma. Yo
Lo hice con la notación sigma y le puse 1 más menos, pero nada que ver, porque el 1 era una No, constante. no. Vos, el más menos no. Porque en la sigma vos tenés que, lo que te está indicando la sigma es que está sumando. ¿Está bien? Entonces no va un más menos. Sí, es verdad. Porque tampoco sabía poner de 1 hasta cuánto. Eso no lo sabía, pero ahí lo vi. Y bueno, pero ahora lo viste, porque si llegaba desde acá hasta acá, contá la cantidad de términos que tenés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Está bien? Entonces, si empezás en 0, tenés que terminar en 6 para tener 7 términos, ¿no? Sí, sí. No importa que sea el 2, que sea el menos 1. Si fuera otra cosa, pasaría lo mismo. Entonces, y de acá, entonces de 0 a 6 tenés 7 cosas. Del 1, si empezás en 1, del 1 al 7 tenés 7 sumandos. ¿Está bien? La cantidad de sumandos te la da la variación que hay entre este número y este. Empezando del 1 al 7 tenés 7 sumandos. ¿Está bien? Siempre vas a tener 7 sumandos. Pues, si empezás en 0, tenés que terminar en 6. Si empezás en 1, tenés que terminar en 7 para tener 7 sumandos. ¿Entendido? Sí, Ahora sí. sí, sí. Mauricio, ahora sí. Sí, entendí, profe. Bien. Gracias. ¿Qué otro? ¿Qué otra duda hay? ¿Algún otro ejercicio? ¿Algún otro tema? Yo estos días que tuve un poquito más de tiempo, estuve mirando y no ven demasiado los videos ustedes, ¿eh? No llegan al número de alumnos que son. No sé si es porque no tienen tiempo. A veces ven un poco la primera parte de la clase y no la segunda. Bueno, a ver. Se aburren, seguramente. A ver, ¿qué es el 20E? Hay alguien que levantó primero. Alguien dijo el 20E y otro el 23. Podemos hacer los dos. A ver, vamos con el 20E. ¿Quién lo dicta? Puedo dictarlo yo si quiere. Habla un poquito más fuerte. Sí, puedo dictarlo yo. Dale. Muy bien. La notación sigma con i igual a 1. ¿Escuché? Sí. Hasta 200 igual a 10. De nada. Sí, sí, con un 10. Igual a 1 a 200, igual a 10. O no, creo que me estoy expresando mal, perdón. Límite textual. Sigma igual 1 a 200 Y un de 10 ahí. 10. Sí, claro, eso es lo que quise expresar, perdón. Esto es lo que dicen. Sí, Bien. Entonces, lo que quiere decir. Ahora cerrar tu micrófono, por favor, porque le tuvimos a los otros. Entonces, lo que quiere decir esto es que tienen que sumar 10 veces, perdón, 200 veces el número 10.
Es decir, que el A sub I es 10, siempre lo mismo, para I igual 1 a 200. ¿Está bien? Entonces, lo pueden pensar de dos maneras. Una manera de pensar es que obviamente esto es lo mismo que tener nada raro, voy a decir. Es lo mismo que tener que 10 es lo mismo que 10 por 1. Por las dudas a alguien le resulte más cómodo. Entonces, esto, si lo piensan así, sería 10 por 1, también el 1 es constante respecto de I igual 1 a 200. Entonces, el 10 sale afuera y están sumando 200 veces 1. ¿Está bien? Y están sumando 200 veces 1. Entonces va a ser 10 por 200, porque sumar 1 más 1 más 1, 200 veces da 200, ¿sí? 201 en realidad, ¿no? 200 veces 1, no, sí, 200 veces 1 da 200. Bueno, esa es una manera. Otra manera es directamente pensar esto que están haciendo, si lo pienso así, directo, entonces va a ser 200 veces 10. Siempre están sumando 10. Entonces va a ser 10. Fíjense, para pensarlo en chiquito, porque a veces las cosas conviene pensarlas en chiquito primero. ¿Qué pasaría si tuvieran de 1 a 3, 10 sumándose? Es decir, que el AI es constante igual a 10. De 1 a 3, siempre el AI vale 10. Entonces va a ser 10 más 10 más 10. El A1 vale 10, el A2 también vale 10 y el A3 también vale 10. Es decir, que están sumando 1, 2, 3 veces 10. Bueno, ¿cuál es la diferencia con el que me dieron? Y la diferencia con el que me dieron es que yo estoy sumando 200 veces 10. Entonces, fíjense que cuando sumaban 3 veces 10 era 3 por 10. Cuando suman 200 veces 10 va a ser 200 por 10. ¿No? Va a ser 200 por 10. 200 veces 10. Ese es el resultado, da 2000, ¿no? Eso es anecdótico. Excelente, ya entendí. Muchísimas gracias. ¿Está bien? ¿Está bien? Les recomiendo, cuando quieren interpretar un ejercicio, que quien sabe los apabulla un poco porque el límite superior es muy grande, plantéense la misma situación, como hice yo acá, para ver si ustedes me entendían, que si cambio el límite superior por algo más chiquito, más manejable rápidamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos los elementos sean iguales. Es decir, es una sucesión constante, ¿no? Entonces, lo único que estoy sumando es 200 veces lo mismo. Si sumo 200 veces lo mismo, es 2, ¿y qué es lo mismo? Y lo mismo acá es el 10. Entonces, es 200 por 10. ¿Entendido? Bien. Hay un chico ahora. Sí, sí, es lo mismo. Es lo mismo. Está bien lo que dijo. Me parece que es Gianfranco. Ahora, hay uno de parábola que me están. Hay uno que me está pidiendo uno de parábola, a ver. 23 de parábola. Bien. Sí, yo, profe, tenía una Eric, duda con eso. a ver, decime, a ver. Igual el 23, ahora que lo estoy viendo bien, me tengo que dictarle primero el 22 porque es consecutivo al ejercicio 22.
Bien. Anda, empieza a dictar. Dice llevar la ecuación 6x al cuadrado más 6y al cuadrado menos 12x más 12y menos 6 igual 0. Y hay que llevarlo a su forma estándar. Bueno, esto Y es hay una que indicar sus elementos. Esta es una circunferencia, con suerte. Porque el coeficiente de x al cuadrado es igual al de y al cuadrado. Si tiene las dos variables al cuadrado, es circunferencia. Si es alguna cónica, es de las que nosotros vimos, puede ser circunferencia. ¿Y por qué puede ser circunferencia? Porque tienen los dos coeficientes iguales. Entonces, como vos le vas a tener que llevar a la forma x menos alfa al cuadrado más y menos beta al cuadrado igual a r cuadrado, fíjate que adentro de los paréntesis, tanto la x como la y están multiplicadas por 1. No tienen ningún coeficiente explícito, por lo tanto, si no hay nada escrito, es porque es 1, ¿no? No puede ser 0 porque si no, no estaría. Bueno, entonces es el 1, el coeficiente de x acá dentro del paréntesis, lo mismo que el de y. Entonces, para que aquella ecuación se transforme en algo parecido a esto, lo primero que voy a hacer es dividir todo por 6. Para que sea una circunferencia, el coeficiente de x al cuadrado y el de y al cuadrado tienen que ser iguales. Eso no alcanza para hacer circunferencia, pero es condición necesaria, no suficiente. Entonces, como acá tengo un 6 y adentro de los paréntesis hemos observado que hay unos, voy a dividir toda la expresión por 6. Es decir, divido por el coeficiente de x al cuadrado y de y al cuadrado, que ya dije que tendrán que ser iguales para tratarse de una circunferencia. Entonces, primer paso, divido todo por 6. Si divido todo por 6, me va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado. 12 dividido 6 da 2x. 12 dividido 6 da 2y. 6 dividido 6, 1, con el signo que corresponda. ¿Está bien? ¿Qué hacemos ahora? Ahora el problema está en que tenemos que completar cuadrados. ¿Por qué cuadrados decimos que vamos a completar? Porque yo quiero expresar aquello de alguna manera que sea que aquello sea el desarrollo de un binomio al cuadrado, porque acá tengo x menos alfa al cuadrado, acá tengo y menos beta al cuadrado, y el segundo miembro va a tener que ser positivo porque es suma de dos cuadrados, porque esto está elevado al cuadrado. Acuérdense que todo número real al cuadrado es positivo. Por lo tanto, x es un número real, alfa es un número real, x menos alfa está representando un número real. Al igual que y menos beta está representando un número real. Este está al cuadrado y este está al cuadrado, son suma de positivos. Lo que me quede del segundo miembro, cuando resuelva aquella situación, va a tener que ser algo positivo. Y ahí se asegura que lo que tengo es efectivamente la ecuación de una circunferencia. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Agrupamos los términos en X. En la escritura. ¿Lo puedo hacer? Sí, porque estos están representando números reales, por lo tanto la suma es conmutativa. Y el término independiente lo escribimos del otro lado. Como está menos 1, al segundo miembro va a pasar como 1. Entonces, ahora, entre estos dos y algo que vamos a agregar, vamos a completar un binomio al cuadrado. ¿De qué manera? Y bueno, de la siguiente forma. Nosotros queremos que
x menos x al cuadrado menos 2x más algo que agreguemos, que no sé todavía qué va a ser, sea un binomio al cuadrado. El desarrollo de un binomio al cuadrado. Para ello recordemos que a más b al cuadrado es a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Y nosotros queremos que x más algo que no conozco elevado al cuadrado sea que el cuadrado, el primero sea la x, es decir, el a tiene que ser la x. El doble producto de x por algo que no conozco, que yo lo llamo b, quiero que sea menos 2x. Entonces quiero que menos 2x, que es lo que me dieron, sea 2xb. Por lo cual, no conozco b. Este 2x va a pasar al otro miembro y entonces b tiene que valer menos 1. A ver si estamos de acuerdo. Si b vale menos 1 por 2x me da menos 2x. Entonces, lo que vamos a escribir acá es el cuadrado de b al cuadrado. ¿Y qué es lo que voy a agregar? Voy a agregar menos 1 elevado al cuadrado. Si eso fuera así, a ver si estamos bien, esto sería x menos 1 al cuadrado. ¿Y qué nos da x menos 1 al cuadrado? El cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces, 2x por menos 1 es menos 2x. ¿Está bien? O sea que si yo tengo estos dos, como me dieron ahí, x cuadrado menos 2x, me pregunto, ¿cuál es el segundo? Si quiero que el primero sea la x, quiero que el primero sea la x y que el doble producto del primero por el segundo sea este término que me dieron, que es menos 2x. Entonces, de ahí deduzco, pensando en lo que es el desarrollo de un binomio al cuadrado, de ahí deduzco que el b que ando buscando, digamos, vamos a llamarlo b, ¿no? El b que ando buscando tiene que ser tal que el menos 2x sea 2xb. Entonces, de ahí despejo b, b vale menos 1. Y ahora compruebo, efectivamente, si yo pongo acá menos 1, restando x y elevo al cuadrado, estoy obteniendo los dos que me dieron. Entonces, para que estos dos más algo sea un binomio al cuadrado, ¿quién es ese segundo? Y el menos 1. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Es lo que se llama completar cuadrados. Entonces, acá voy a sumar menos 1 al cuadrado. Si sumo menos 1 al cuadrado acá, voy a sumar menos 1 al cuadrado del otro miembro. ¿Para qué? Bueno, entonces, hasta ahora lo que hicimos fue completar cuadrados para x. Y esto me permite decir que en lugar de estos tres términos, yo tengo x menos 1 al cuadrado. Ahora vamos a hacer un trabajo similar para la y. Yo voy a tener que agregar algo acá. Ahora vamos a ver. Hasta ahora tenemos 1 menos 1 al cuadrado es 1. Bueno, vamos a ver qué es lo que vamos a agregar. Vamos a hacer un razonamiento similar. Entonces, lo que tenemos ahora es x más 2y. Perdón, y cuadrado más 2y. Entonces, lo que queremos es que y más algo que no conozco al cuadrado, que sé que me va a dar y al cuadrado más 2b más b cuadrado, ¿no? ¿Y qué pretendo? Pretendo que 2i, que es lo que me dieron, porque ya el i cuadrado lo tengo, 2i, que también lo tengo, sea 2ib. Si 2i es 2ib, entonces ¿cuánto vale b? Y bueno, este b vale 2i dividido en 2i da 1.
Es decir, que el B vale 1. Es decir, que yo acá, en lugar de B, tengo que poner un 1. Si en lugar de B tengo que poner un 1, acá me queda 1 al cuadrado. Y entonces me va a quedar I más 1 al cuadrado. A ver, ¿está bien? Y es el cuadrado del primero más el doble producto de I por 1 más el cuadrado de 1. Entonces le tengo que agregar un 1 para tener I más 1 al cuadrado, cuyo desarrollo es I cuadrado más 2I más 1. Entonces agregué 1 al cuadrado. Agrego 1 al cuadrado. ¿Para qué? Porque entonces de esta manera estos tres términos son I más 1 todo al cuadrado. Pero si agregué un 1 al cuadrado acá, tengo que agregar un 1 al cuadrado del otro lado, que es 1. Pues acá me quedó 3 y acá me quedó x menos 1 al cuadrado más y más 1 al cuadrado igual a 3. Entonces, como esto es positivo, efectivamente eso es una circunferencia. ¿Una circunferencia con qué elementos? Y bueno, la expresión general me dice que esto es una circunferencia con centro alfa beta y radio R. Entonces, por lo que tenemos nosotros, los elementos de esta circunferencia son el centro 1 menos 1. ¿Por qué menos 1? ¿Y por qué ha tenido que ser menos 1? Porque así, si acá me dio un signo más, entonces menos 1 es más 1, ¿no? Estoy comparando con la expresión general. Y el radio al cuadrado es 3, por lo tanto, el radio es la raíz cuadrada de 3. Entonces, el centro, esto efectivamente es una circunferencia. ¿Cómo sé que es una circunferencia? Porque luego de completar cuadrados, el segundo miembro me quedó positivo. ¿Qué centro tiene? Y bueno, alfa es lo que resta a x. ¿Y qué es lo que está restando a la y? Y tiene que ser un número negativo porque acá aparece un más, ¿cierto? Menos 1 es más 1. Luego el centro es de coordenadas 1 menos 1 y radio raíz de 3. Perfecto, profe. Yo también había llegado a esa Bueno, resolución. Pero bien. ahora el 23 es el que me daba problemas a mí, que decía hallar la intersección de la circunferencia con el eje X. Y tenía que usar esa ecuación a la que había llegado. Entonces, encontrar la intersección con el eje X. Sí. Bueno, Y después con el eje Y. Bueno, da lo mismo tenerla extendida como la teníamos antes para hacer la intersección. Da lo mismo que tenerla como 6x al cuadrado más 6y al cuadrado menos 12x más 12y menos 6 igual 0. ¿No? Sí. Tenerla así o tenerla de esta manera. Entonces, es más fácil tenerla de esta manera, ¿sabes por qué? Porque esta vos la podés dibujar. Y ya más o menos dibujada, tenés una orientación de lo que es, si va a haber intersección o no. ¿Entendido? Entonces, vamos a dibujarla. Entonces, es una circunferencia con centro en 1 menos 1. Supongamos que eso sea 1 menos 1. Y el radio, raíz de 3. Raíz de 3 es 1,70 y algo. Entonces, acá tengo 1, 7, supongamos 1, 2, más o menos por acá. Queda por acá. De acá me voy a 70. Tengo un
¿cómo se llama? Tengo un compás, pero sobre este pizarrón no lo puedo poner. Entonces, fíjense, porque yo digo que es importante conocer el centro y el radio de la circunferencia, que de esta manera uno no lo tiene muy explícito, no sabe exactamente cuál es el centro del radio, ¿no? Hasta que no completó cuadrados y llegó a la forma normal, no sabe. Entonces, conociendo el centro del radio, yo puedo dibujar. Entonces, ya sé que la circunferencia se va a cortar, va a tener intersección con el eje X y con el eje Y. No sé hasta cuándo van a ser números lindos o no, ¿eh? Pero ¿cuál es la ecuación del eje X? La ecuación del eje X, el eje X como recta, tiene que tener una ecuación. Este es el eje X, ¿no? No sé si se ve en rojo o no en la pantalla. Entonces, el eje X es una recta, obviamente, que paralela al eje X. Entonces va a ser I igual a una constante. ¿A qué distancia están todos los puntos que viven sobre el eje X del eje X? Y bueno, va a ser a 0 de distancia. Por lo tanto, la ecuación del eje X es I igual 0. Esa es la ecuación del eje X. Entonces, si me piden encontrar la intersección del eje X, es decir, me están diciendo cuando la Y vale 0, ¿cuánto vale la X? Porque ya sé que la Y vale 0. Es decir, estoy buscando estos dos puntos. Estoy buscando este punto A y este punto B, que es donde la circunferencia corta al eje. Bueno, entonces, Y vale 0. Si I vale 0, si I vale 0, ¿qué me queda acá? Me queda X menos 1 al cuadrado más 0 más 1 al cuadrado igual a 3. ¿Por qué? Porque estoy buscando la intersección de esto con I igual 0. ¿Está bien? Entonces, la intersección, fíjense que es un sistema mixto donde la I la reemplazo por 0. Entonces tengo esto. Bueno, vamos a hacer un poco de cuenta. Me queda X menos 1 al cuadrado igual a 3 menos. ¿Por qué menos? Y bueno, porque esto lo voy a pasar del otro lado. 0 más 1 es 1, menos 1. ¿Está bien? Entonces esto da 3 menos 1, 2. Y queda que X menos 1 al cuadrado vale 2. Por lo tanto, X menos 1 es, ahora sí, más menos raíz de 2. Entonces hay dos valores posibles. Un X1 que sea, este menos 1 pasa sumando, ¿no? Entonces va a ser 1 más raíz de 2 y el otro X2 va a ser 1 menos raíz de 2. ¿Y cuánto vale la I? Porque estoy buscando puntos de intersección y la I vale 0. Entonces, miren ustedes, el A va a tener que ser el punto que tiene esta abscisa. Y el B va a tener que ser el punto que tiene esta otra abscisa. ¿Sí? Entonces, voy a escribir con tinta negra. El A va a ser el punto de coordenadas 1 más raíz de 2, 0. Y el punto B va a ser el punto 1 menos raíz de 2, 0. ¿Está bien? Fíjense que esto es 2,4 más o menos. Y esto es menos 0,4. ¿Está bien? Más o menos mi dibujito anda bien, ¿no? Ahora, después te dice con el eje Y. Entonces, ahora tenemos que encontrar este puntito que está por acá y este puntito que está por acá. C y D, digamos.
vamos a llamarlos así. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuál es la ecuación del eje Y? La ecuación del eje Y, el eje Y como ecuación es x igual 0. ¿Por qué? Porque es una recta paralela al eje Y, propiamente es el eje Y son aquellos que distan en 0 del origen. Entonces es x igual 0. Bien, vamos a buscar, entonces acá la intersección que tenemos que hacer es x igual 0. Luego tenemos que cambiar en esa ecuación, si hacemos x igual a 0, vamos a ver qué nos da. Si hacemos x igual a 0, porque es la intersección del eje Y con la circunferencia. Entonces reemplazo la x por 0, entonces me va a quedar menos 1 al cuadrado más y más 1 al cuadrado igual a 3. Menos 1 al cuadrado es 1, entonces queda y más 1 al cuadrado igual a 3 menos 1, 2. Y más 1 al cuadrado, entonces es 2. Entonces y más 1 es más menos raíz de 2. Entonces y es igual a menos 1 más raíz de 2. O si no, y 2 es igual a menos 1 menos raíz de 2. Es decir, fíjense que menos 1 más raíz de 2 es la ordenada de este punto C, porque la abscisa vale 0. Y el D, fíjense que más chico que 0 el valor, ¿no? Porque acá están teniendo menos 1 más 1,4, o sea que es 0,4 más o menos este valor. Y el otro valor que tienen por acá abajo es menos 1 menos raíz de 2, es decir, es menos 2,4 aproximadamente. Y la X vale 0. Entonces tienen dos puntos de intersección con el eje Y. Con el eje Y los puntos son C y D. Bueno, no es afortunado no confundir con el centro. Bueno, vamos a llamarlo E a este. Para no que nadie se me confunda con el centro, ¿no? Entonces, E, que es este punto, es de coordenadas 0 para la X y la Y es menos 1 más raíz de 2. Ese es el valor exacto. El aproximado es aproximadamente 0,4. ¿Y quién es D? Y bueno, D es este que está acá. Es 0 y su ordenada es negativa, menos 1 menos raíz de 2. ¿Así tenías vos? Sí, sí, profe, ahí me aclaró la duda. ¿Está bien así, Durán? Bien. ¿Qué otra duda tienen? Profe, podemos ver demostraciones ¿Cómo qué? del PDF de conjuntos y funciones. Podemos ver algunos ejercicios. Bueno, ¿alguno en particular o cualquier cosa? Cualquiera, cualquiera. ¿Algún invento, digamos? Bueno, las demostraciones que ustedes tienen son demostrar si algún conjunto está contenido en otro, más que eso no. ¿No? Es decir, y lo único que saben manejar son, por ejemplo,
que si un conjunto de múltiplos de tal es múltiplo del otro. Ese tipo de ejercicios, ¿querés? Claro, sí. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, ya mezclé los marcadores. Entonces, cuando los elementos de un conjunto son también elementos de otro conjunto. Eso quiere decir que un conjunto esté contenido en otro, cuando todos los elementos de un conjunto son también elementos del otro conjunto. Entonces, por ejemplo, me puede interesar demostrar que los múltiplos de un determinado número son también múltiplos de otro. Entonces vamos a repasar qué quiere decir ser múltiplos de, ¿no? Entonces, A y B son enteros. Entonces, A es múltiplo de B si B por C me da A, siendo C un número entero. Entonces, A y B son números enteros y vamos a decir que B, que A es múltiplo de B si a B lo multiplico por otro entero y me da. Esa es la definición de múltiplo. Entonces, así, qué sé yo, 18 es múltiplo de 9. ¿Por qué? Y bueno, porque 18 es 9 por 2. ¿No es cierto? También es cierto que 18 es múltiplo de 6. ¿Por qué? Porque 18 es 6 por 3. Entonces, una vez que pensamos en eso, podríamos ver qué relación hay entre los múltiplos de 35 los múltiplos de 35 y los múltiplos de 7. ¿Está bien? Entonces voy a llamar al conjunto de los X, que son múltiplos de 35. Y voy a llamar B a los números que son múltiplos de 7. Entonces, para hacer un múltiplo de 35, un X pertenece a sí y solo sí. X es un múltiplo de 35. Es decir, que X es 35 por algún número H que sea entero. Entonces, ¿quiénes están adentro de A? Y bueno, por ejemplo, está el 0, porque 0 es igual a 35 por 0. Está el 35, porque 35 por 1 me da 35. Está el menos 35, porque menos 35 por 1 me da, por menos 1 me da menos 35. Está el 70, porque 35 por 2 da 70. Está el menos 70, porque multiplico el 35 por menos 2. Y así puedo seguir buscando otros, ¿no? Pero el 105, el 140, bueno, etc. ¿Quiénes son los múltiplos de 7? Un número es múltiplo de 7, es decir, un elemento está en B, sí y solo sí, es múltiplo de 7. Entonces, vamos a buscar algunos que pertenezcan a B. Son infinitos, o sea que no voy a poder escribir todos. Siempre está el 0, que es múltiplo de cualquier número.
Después tenemos el 7, el menos 7, cuando multiplicamos por 7 por algo, ¿no? Es múltiplo de 7 si X es 7 por H, para H, o vamos a poner K perteneciente a los enteros. 7 por K y K pertenece a los enteros. Entonces, si K vale 1, me da 7. Si vale menos 1, me da menos 7. Si vale 2, me da 14. Si vale menos 2, me da menos 14. Si vale 3, va a haber 21, menos 21. Después, si vale 5, me da 35 y menos 35, y etcétera. Entonces, a ver, ¿qué les parece? ¿Qué conjunto está contenido en el otro? ¿Hay alguna relación entre A y B? Primero tenemos que darnos cuenta de eso para poder hacer alguna demostración. ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay alguno que está contenido en el otro? ¿A está contenido en B o B contenido en A? ¿Qué les parece? ¿Eh? ¿Qué les parece? Los múltiplos, fíjense, los múltiplos de 35 son 0, 35 menos 35, 70 menos 7. Menos 70, quiere decir. Los múltiplos de 7 son 0, 7 menos 7, 14 menos 14. Después aparece el 35. Aparecerá el 70 como múltiplo de 7, 17 por 10. Sí. Pero aparecerá el 14 como múltiplo de 35. ¿Aparece el 14 como múltiplo de 35? ¿Habrá algún número que multiplicado por algún entero me dé, algún número multiplicado por 35 me dé 14? ¿Hay algún número que no? Entonces, ¿qué les parece que va a pasar? ¿Los múltiplos de 35 son múltiplos de 7 o los de 7 son múltiplos de 35? No escucho. ¿Qué número? El múltiplo es un número más grande, chicos. El múltiplo es un número más grande. ¿Está bien? Entonces, los múltiplos de 7 van a ser más chicos que los múltiplos de 35 en general. O va a haber algunos que son más chicos. Por ejemplo, el 14, fíjense que está en los, o el propio 7, está dentro de los múltiplos de 7, pero estos 3 números, o 4 números, o 5 si llegan hasta acá, no pueden ser nunca múltiplos de 35, porque son más chicos. Entonces, estos números están dentro de los múltiplos de 7, pero no están dentro de los múltiplos de 35. Entonces, lo que va a pasar es que los múltiplos de 35 están adentro de los múltiplos de 7. ¿No? Entonces, vamos a demostrar eso. Es decir, vamos a demostrar que A está contenido en B. ¿Qué quiere decir que muestre esto? Y voy a demostrar que todo múltiplo de 35 es múltiplo de 7. Entonces, eso es lo que quiero demostrar. Entonces, si quiero demostrar eso, tengo que tomar un elemento arbitrario del conjunto A, que son los múltiplos de 35, y ver que es un múltiplo de 7. Para eso, estoy convencida que ustedes saben la tabla de multiplicar, ¿no? Y todos saben que el número 35 es 7 por 5, o 5 por 7, como les guste más. Bien. Entonces,
Entonces voy a tomar un X que pertenezca a A. Entonces, si X pertenece a A, entonces X es 35 por algo. Y H pertenece a los enteros. Ahora, yo quiero trabajar y ver que ese X, este que tomé en A cualquiera, es un múltiplo de 7. Entonces, para que sea múltiplo de 7, tiene que ser 7 por algún K número entero. Entonces, ahora pienso en lo que sabemos del colegio primario, que el número 35 es 7 por 5. Entonces, como 35 es igual a 7 por 5, entonces X es igual a 7 por 5 por H, y H pertenece a los enteros. Ahora, ustedes saben que la multiplicación dentro de los enteros es asociativa. Entonces pueden escribir que X es igual a 7 por 5 por H. Por asociatividad de la multiplicación dentro de los enteros. Y también saben que la multiplicación dentro de los enteros es cerrada. Es decir, que 5 por H es un número entero. 5 por H es un número entero. Porque la multiplicación es cerrada adentro de los números enteros. Entonces, este número 5 por H lo tengo derecho a llamarlo K. ¿Por qué lo voy a llamar K? Porque acá es la manera que escribía los múltiplos de 7. Entonces, X es igual a 7 por K, con K perteneciente a los enteros. Por lo tanto, si X es 7 por K con K entero, entonces X pertenece a B. Y eso es lo que quería, porque tomé un elemento arbitrario de A y logré ver que ese elemento arbitrario que había tomado en A, que era uno cualquiera, la única condición era la definición de ser un número múltiplo de 35, logré ver que ese número, que es múltiplo de 35, es un múltiplo de 7. Entonces, este número tiene derecho a estar en B. Entonces, he demostrado que todo elemento de A es también elemento de B. Esa es la demostración. ¿Se entendió? No me acuerdo quién quería eso. Sí, profe, entendí. Gracias. Los demás, los que también tuvieran que recuperar ese parcial. Eric, por ejemplo. ¿Entendiste, Eric? Esta demostración. Sí, profe. ¿Entendió? Bien. ¿Qué otro más tiene que recuperar el primer parcial? ¿Salcedo? ¿Luis Fernando? ¿Me entendiste? No sé, no me puedo hablar. Bien. Bien. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Bien. Bueno, si quieren paramos acá y el jueves vamos a tener clase, ¿no? El jueves tráiganse las preguntas escritas, ¿eh? Así hacemos más rápido.
¿De acuerdo? Porque ya dimos casi 2 horas de clase, es demasiado. Porque no me están preguntando nada, yo puedo seguir, no tengo nada que hacer. Entonces, si quieren, seguimos un rato. Si tienen alguna pregunta, si están cansados, paramos acá. Para... No. Pueden ser temas de clases anteriores. Le podemos ir dándole un tiempito a eso. ¿Entendido? Porque aquellos que tienen que... nos falta tanto para el parcial. Entonces, para los que tienen que recuperar el parcial, podemos destinar unos minutos de las clases a repasar preguntas anteriores. Por eso digo, esperen que paro la grabación. Por eso digo que la técnica